Ya estamos con José Luis Pereales, secretario general de ATA. Qué mejor persona que él, pues, para comentarnos la situación real, la situación que están, bueno, por la que están sorteando los autónomos en España, en nuestro país. Desde luego, José Luis, ser autónomo es un deporte de alto riesgo en España, pero el año pasado, especialmente en el 2022, pues ha sido un año fatídico, ¿no? Pues sí, muy buenos días. Ha sido un año muy complicado, ha sido un año difícil para nuestro colectivo, pues por muchísimas circunstancias. Es decir, estamos pagando, uno de cada 4 autónomos paga casi un 40% más de factura de luz, y la factura de la luz junto a la factura del alquiler pues son dos constantes que nos vienen todos los meses, los gastos fijos que tenemos todos los meses, y que lógicamente está haciendo pues que pues que el negocio no tenga los beneficios, no tenga el margen que tenía estos años de atrás, aún teniendo la misma facturación. Pero además también tenemos el problema del combustible. Prácticamente la mayoría de los autónomos no hemos quedado fuera de las ayudas al combustible, de esta bonificación que se aprobó o que ya se limitó en el último pleno del gobierno español. Las materias primas están mucho más altas. Bueno, pues todo el ambiente económico, el dinero, evidentemente lo estamos devolviendo con unos intereses más altos. Todo esto ha hecho que evidentemente el año haya sido un año malo. Hemos perdido casi 100 y pico mil autónomos. Se ha roto una tendencia de crecimiento desde el año 2012, prácticamente una década, que veníamos creciendo en torno a 30.000 autónomos en términos netos, una vez compensadas altas con bajas. Por tanto, un año nefasto para el colectivo. Y hay que tener en cuenta que el tejido productivo en España, en su gran mayoría, son pequeñas y medianas empresas, son autónomos, es decir, no son grandes multinacionales. Es decir, es que al final los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, es el grosso, ¿no?, de la economía en España. Sí, te voy a dar un dato. El 98% de las empresas españolas tienen menos de 2 trabajadores. Es decir, nosotros somos 3.200.000 autónomos, damos mano de obra a 1 millón aproximadamente de trabajadores por cuenta ajena, vertebramos el país desde el pequeño municipio, en el ámbito rural, hasta la gran ciudad. Evidentemente, España es un país de microempresas y de trabajadores autónomos. Hablábamos del 2022, pero este año 2023 tampoco se espera que sea muy halagüeño para los autónomos. Tenemos que hablar también del nuevo sistema de cotizaciones que tantos quebraderos de cabeza ya están dando los autónomos nada más empezar este año. En el año hace un par de días, bueno, pues recibíamos una muy mala noticia de Hacienda, los autónomos, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que aquí tenemos que distinguir o diferenciar dos cosas. Por un lado, el nuevo sistema de cotización que entra en vigor en el año 2023, 24 y 25, lo tendremos en estos próximos 23 años. Y ahora, si quieren, ahondamos un poco en el tema. Sí. Y la desagradable sorpresa que nos hemos encontrado de Hacienda, perdón, de Seguridad Social, bueno, pues que nos ha cobrado dos tipos de impuestos. Por un lado, el mecanismo de equidad intergeneracional era un 0,6%, un impuesto nuevo que ha inventado el gobierno para sostener el sistema de pensiones, y que lógicamente el autónomo lo sufre más porque el trabajador asalariado paga un 0,1% y el empresario el 0,5%, pero el autónomo el 0,6% va directamente a su cuota, ¿no? Y otra desagradable sorpresa ha sido esa revalorización de las bases de cotización en casi un 9%, un 8,6%, que el gobierno pues se ha sacado de la manga sin ningún tipo de acuerdo previo ni de diálogo con nosotros. Claro, eso es destacable. Es decir, el gobierno en ningún caso se reunió con vosotros, ¿no? Con ATA. Para nosotros ha sido una sorpresa, y yo creo que es una traición a este sistema nuevo que poníamos en marcha, que teníamos definido, y lógicamente, pues los primeros sorprendidos hemos sido nosotros. Hablábamos antes del nuevo sistema de cotizaciones. Me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia, a aquellos que no son autónomos, a aquellos que sí que lo son, es decir, ¿cómo es? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Cómo está diseñado el nuevo sistema de cotizaciones de los autónomos? Bueno, voy a hablar de lo que tenemos negociado, Sí, porque luego sí, claro. surgen las sorpresas, ¿no? Bueno, en principio yo creo que ha sido el mejor de los sistemas posibles. Piensa que hemos estado negociando con el gobierno prácticamente un año, que hemos echado para atrás casi 14 propuestas del gobierno porque nos parecían completamente confiscatorias, es decir, con cuotas de 1.200, 1.300 euros. Eso prácticamente es desconocer el mundo del trabajador autónomo, aunque se tengan unos ingresos altos, pero es un sistema que se ajusta un poco al resto de la Unión Europea. También tengo que decir que no es un sistema que hayamos propuesto nosotros, sino que ha sido una encomienda dentro del Pacto de Toledo para que el gobierno instase dentro del ámbito del diálogo social a crear un sistema de cotización por ingresos, por rendimientos netos, ¿no? Parecido al resto de lo que ocurre en Europa, aunque en Europa pues empieza a cotizar en un momento determinado en función de los ingresos o cuando tiene determinados ingresos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un sistema que nosotros creemos que es más justo, porque nos podíamos encontrar anteriormente pues alguien que no llegase al salario mínimo interprofesional en su rendimiento y estaba cotizando obligatoriamente por una base mínima, y en esa base mínima pues también nos podíamos encontrar una persona que ganase 3.000 o 4.000 euros al mes.
Entonces, bueno, es un sistema que se basa en una previsión de nuestros ingresos, es decir, y cuando hablo de nuestros ingresos hablo de facturación menos gastos, no de facturación menos gastos. Nosotros tendremos que elegir una base de cotización que estará un poco en función de nuestra experiencia, de cómo nos ha ido el año anterior o los años anteriores, y al final de año, aunque tendremos la posibilidad de ir acomodándola, es decir, podemos subir o bajarnos a base de cotización durante todo el año, hasta 6 veces, cada 2 meses podremos hacerlo, pero al final de año, para que los espectadores o los oyentes lo escuchen, pues nos hará una especie de paralela, por así decirlo. Se cruzarán los datos de lo que hemos declarado en Hacienda con lo que, bueno, con nuestra base de cotización, y si nuestro negocio ha ido mejor de lo esperado y hemos infracotizado, o sea, hemos estado en una base inferior, pues Hacienda nos hará una liquidación, Seguridad Social nos hará una liquidación, tendremos un plazo de 1 mes para pagar ese déficit de cuota, y si ocurre al contrario, es decir, si el negocio ha ido peor de lo que nosotros esperábamos y hemos sobrecotizado, pues la Administración, en este caso Seguridad Social, nos devolverá pues, el exceso de cuota. Pero bueno, es un sistema que yo creo, por los datos que tenemos de Hacienda, donde la inmensa mayoría no llega a los 20.000 euros, 20 y tantos mil euros de rendimientos netos, es un sistema que puede beneficiar a 3 de cada 4 autónomos. Y para los que tienen que pagar más, pues van a pagar algo más, pero razonable, ¿no? En torno a 500 euros como toque de cuota. Como decía en su momento, yo soy autónomo, pero soy autónomo porque no me queda más remedio, ¿no? Porque en el periodismo está todo freelance. Ahora te pregunto, José Luis, para una persona que lo esté escuchando y que esté pensando que tenga una idea de negocio, una idea de mercado y que la quiera llevar a la práctica, ¿es recomendable en España, sinceramente, ser autónomo? ¿No lo es? ¿Tú qué le dirías a esa persona que lo esté escuchando y que lo esté planteando? Bueno, esto es un proyecto personal, es decir, aquí no podemos, lógicamente, interferir. Es verdad que hay autónomos por necesidad, lógicamente que lo hay, por supuesto, porque se ven expulsados del mercado de trabajo, porque no tienen otra manera de acceder al mercado de trabajo que siendo autónomos, pero hay autónomos que son por vocación. Lo que sí tengo que decirles es que hoy, salvo la jubilación parcial, los autónomos tenemos los mismos derechos que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, en esto hemos avanzado muchísimo en los últimos 15 años. Tenemos derecho a maternidad, a paternidad, tenemos la prestación de cese de actividad, es decir, el paro de los autónomos. Tenemos la posibilidad de ponernos, en cuanto nos ponemos malos, pues desde el 4.º día cobrar la baja por enfermedad o por accidente laboral. Es decir, estamos cubiertos igual que un trabajador por cuenta ajena en cuanto a nuestros derechos, ¿verdad? Que lógicamente las prestaciones que tenemos son más bajas porque cotizamos menos, un 30 y tantos %, que yo creo que el nuevo sistema lo va a reajustar un poco, pero eso sí es cierto, es decir, tenemos unas prestaciones más bajas porque cotizamos menos. Pero en cuanto a derechos, bueno, pues evidentemente estamos igualmente protegidos que los trabajadores por cuenta ajena. Luego también tenemos para los nuevos emprendedores pues una cuota reducida. Era para nosotros fundamental mantener la tarifa plana que se denominaba antes con este nuevo sistema, y ahora mantenemos lo que se denomina cuota reducida, es decir, pagaremos durante el primer año 80 euros de cotización todos los meses, lo cual es una ayuda importante, y además con la posibilidad de que esta ayuda se extienda al segundo año siempre que nuestros ingresos estén por debajo del salario mínimo interprofesional, lo cual entenderá pues, que ocurre prácticamente en 8 de cada 10 casos en los primeros años de nuevos emprendedores. En algunas comunidades, como por ejemplo la mía, en Andalucía, existe la cuota cero, es decir, el primer año corre a cargo de la Junta de Andalucía, y más allá del importe económico es un factor psicológico para que la gente pues vaya por lo menos sabiendo que tiene el primer año menos costes que bueno, pues los años sucesivos, donde ya se consolida mucho más la actividad, ¿no? Entonces, digo, hay un micro hábitat muy bueno en España para el emprendimiento, pero también hay que ser sensato. Las dificultades que tiene ser autónomo, pues que ya lo sabemos todos, hay que dedicarle muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo. Muchas veces nos jugamos nuestro propio patrimonio, nos vamos a jugar nuestro ahorro. En algunos casos va bien, en algunos casos no tan bien. También es verdad que tenemos ahí la ley de segunda oportunidad, que con algunas carencias nos puede echar una mano. Pero, en fin, desde el punto de vista administrativo, técnico, pues hemos intentado, y de protección social, hemos intentado en los últimos años ponerlo lo más fácil posible a los trabajadores autónomos. Y para concluir, mencionabas el SMI, una de las propuestas, sobre todo del sector de Unidas Podemos, de este gobierno en general, pues es subir el SMI. Bueno, de hecho ya se anunció una subida del 8% a 1.080 euros el SMI. ¿Esto es algo positivo, es algo negativo para los autónomos?
Vamos a ver, como te he dicho antes, los autónomos damos de mano de obra a casi 1 millón de trabajadores por cuenta ajena, muchísimos afectados por esta subida del salario mínimo interprofesional. Nosotros, y como sabe ATA pertenece a la COE, sabemos que es también momento para subir el salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que no hacemos de esto un instrumento político, es decir, no lo hacemos como se está haciendo en estos momentos, bueno, pues campaña electoral con este tipo de cosas. Creemos que no es el momento de subir un 8% salario mínimo interprofesional. Nosotros hemos propuesto un 4% que creemos que tal y como están las empresas en este entorno económico que te he descrito anteriormente, pues evidentemente para muchos autónomos va a suponer una carga excepcional. Piensa que la subida del salario mínimo interprofesional para cada autónomo que tenga un trabajador, por cada trabajador va a pagar 1.600 euros más. Claro. En el entorno económico que nos estamos moviendo, las empresas no pueden hacer ese esfuerzo. Porque hay que destacar, José Luis, que no son esos 80 euros solamente. Es decir, que un autónomo que tenga un trabajador tiene que pagar mucho más a la Seguridad Social, es decir, de impuestos, que no esos 80 euros adicionales solamente, ¿no? Claro, vamos a ver, vamos a entender que el autónomo que empieza es el que paga 80 euros y que lógicamente ese autónomo no suele tener trabajadores por cuenta de porque está en un momento incipiente del negocio, de la actividad. Vamos a pensar en un autónomo consolidado que ya se paga o va a pagar su cuota, que estará en torno a 300, 350 euros, que tiene trabajadores por cuenta ajena, pues por cada trabajador que tiene la subida al salario mínimo interprofesional va a suponer 1.600 euros más. Si a esto añadimos el que ya no disfrutamos de la bonificación de los combustibles, la tarifa de la luz por las nubes, un 8% que nos van a subir todos los alquileres porque también nos hemos quedado fuera de las limitaciones del gobierno, los alquileres de nuestros despachos, de nuestras naves, etcétera, etcétera. La materia prima que lógicamente sube porque sube los factores con los que se fabrica, etcétera. Estamos en un entorno económico que no... La última subida del salario mínimo interprofesional, datos del Banco de España, supuso una pérdida de casi 80.000 trabajadores. Bueno, pues evidentemente si no tenemos margen de ganancias no podemos contratar. Claro. Eso es así. Y despediremos o reajustaremos o veremos a ver cómo se defiende el colectivo en este aspecto. José Luis Perea, ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Un abrazo fuerte y mucho ánimo.